Bueno, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Estamos ya hoy 22 de junio con la clase del seminario. Gracias a Dios ya vamos adelante. Ya hicimos el primer examen de los principios generales de interpretación bíblica. Entonces ya vamos ahí adelante, ¿verdad? Em, Bueno, antes de iniciar con la clase, si alguien nos puede dirigir en oración, por favor. Oremos, hermanos. Amado Padre, esta noche te damos gracias por esta reunión, Señor, que tenemos, Señor, de poder venir ante ti, Señor. Que seas tú, Señor, ayudándonos, Señor, cada uno de los que estamos en esta clase, Señor, para que nos puedas guiar, Señor, conforme a tu palabra, mi Señor. Que tú también, Señor, pongas, Señor, en el pastor, Señor, que nos está dando esta clase, Señor, esa sabiduría necesaria, Señor, para que podamos ser guiados siempre a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, guíanos, fortalécenos cada día, Señor, y permítenos, Señor, conforme a tu gracia y conforme a tu misericordia, Señor, que podamos presentarnos de una mejor manera delante tuyo, mi Dios amado. Esta noche nos quedamos en tus manos, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Perfecto, gracias, hermano José. Eh, y sí, ¿verdad? La idea es ocupamos la ayuda de Dios, ¿verdad? Ocupamos la ayuda de Dios para esta clase. ¿Por qué? Porque hermenéutica es la interpretación de la Biblia, ¿verdad? Entonces, eh, y esa es como la definición, ¿verdad? De hermenéutica bíblica. Es interpretación de la Biblia. Entonces estamos ya en la clase número 6 y como les mencioné, ¿verdad? En la clase anterior hicimos buenas noches, hermana, el lunes pasado hicimos la evaluación, entonces ya vimos las primeras 6 principios generales, ¿verdad? De interpretación bíblica, entonces ya vamos ahí adelante. Para el día de hoy teníamos la entrega del resumen de investigación, ¿verdad? ¿Qué es lo que íbamos a resumir? Recuerden que el seminario nos dio dos materiales en PDF y el segundo material, hay uno que utilizamos en clase y el segundo material es este, cómo estudiar e interpretar la Biblia, ¿verdad? Se llama así hermenéutica. Entonces, de este, y vamos a ver desde la página 25 hasta la página 45, son 10 reglas básicas o 10 reglas prácticas para interpretar la Biblia. Entonces, de cada una iban a sacar un breve resumen, ¿verdad? Un breve resumen de cada una. Entonces, ya alguien ya lo entregó. Si alguien está pendiente de entregarlo, lo puede entregar hoy. Pero si alguien me dice y me escribe ahí en privado, mire, hermano, tengo tal un problema con eso, listo, no hay problema, ¿verdad? Yo sé que ustedes están en sus ocupaciones diarias. Sé que también están en sus ocupaciones de ministerio. Entonces es algo que valoramos también. Muchos les toca predicar o enseñar en los fines de semana, entonces es complicado, o diferentes actividades. Entonces, yo sé que es más complicado, ¿verdad? Para personas que trabajan y estudian poder apartar el tiempo. Pero le explicaba a uno de los hermanos, ¿verdad? Bueno, empiece haciendo dos reglas prácticas cada día. Vea, le va a tocar leer unas 4 o 5 páginas y ahí va subrayando y después solo lo transcribe todo, ¿verdad? Entonces, ahí en 5 días ya tiene más o menos eh, el 100% de la lectura esa. Entonces, eh,
No es tan complicado, no es tan complicado, pero es algo similar a lo que hemos estado viendo en clases, así que lo pueden enviar, ¿verdad? Obviamente les mencioné la vez pasada que esta tarea la pueden enviar en Word o la pueden enviar en su cuaderno, ¿verdad? En su cuaderno lo van apuntando, le ponen su nombre y así yo ya sé de quién es cada una y así me lo envían, ¿verdad? En otras tareas yo he sido bastante benevolente con el tema de, de la ortografía, ¿verdad? Entonces, no, tranquilo, ¿verdad? No voy a corregirle los acentos y gramática y todo eso, no se preocupen. En esta vez no. Pero bueno, hermano Tulio va de camino, me dice ahí, entonces no está bien, hermano Tulio, no hay problema. Vamos a hacer una breve introducción, entonces para dar, tal vez llega ahí un poquito a tiempo para su casa y conectarse allá. Entonces, perfecto. Bueno, entonces está la tarea para entregar hoy. Tienen todavía plazo para entregarlo hasta el final de la noche. Y si alguien no puede, entonces me dice y le podemos asignar otra o una prórroga, ¿verdad? Y que no pierda todos los puntos, ¿verdad? Y depende de la prórroga, entonces ahí van bajando ahí los puntos. Pero no se preocupen, ¿verdad? La idea es que si no les asigno esta tarea, el archivo no lo vamos a ver, ¿verdad? Este otro archivo no lo vamos a ni leer. Y hay unas cosas bien bonitas. Hoy estaba leyendo ahí algo sobre gramática también, que es introducción a lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Entonces, es parte de la lectura, ¿verdad? Y, ay, nosotros nos tocaba leer varios libros ahí también, entonces, pero este es más corto, entonces, por eso consideramos ahí hacer esta tarea, ¿verdad? Y recuerden, ya vimos los principios generales, creo que vimos hasta el 8, hasta los 8 principios, entonces hoy vamos a empezar, vamos a hacer un breve repaso, pero vamos a ver del 9 en adelante, ¿verdad? El examen de los gramaticales es el 13 de julio. Estamos cerca, pero no tan cerca, ¿verdad? Entonces, pero vayan pensando que también nos va a tocar hacer ahí otro cuestionario para ir viendo algunas preguntas ahí de eso. Pero las que van fijos son lo de los nombres, los títulos, esos van fijos. Y yo les voy a asignar algunas otras cosas ahí y les voy a decir, esta es pregunta de examen. Ahí. Y después vamos con los principios históricos. Ahí vienen las exposiciones. ¿Cómo van con las exposiciones? Históricos va a ser en exposiciones y los teológicos van a ser en exposiciones. Vamos a ver, ¿cuántos ya empezaron a leer la regla que les toca? A mí me va a tocar la 24, ¿verdad? ¿Cuántos ya empezaron a leerla? No miro sus manos levantadas, ¿verdad? Qué bueno, ahí está, excelente. Entonces, si ustedes me dicen, hermano, fíjese que el ejemplo no está tan claro, listo, usted me dice cuál es la regla, yo miro aquí cuál es la regla que le toca y vemos algún otro ejemplo, ¿verdad? Pero la idea es que usted, eh, si tiene presentación, eso le suma a su exposición, ¿verdad? Pero si usted lo quiere hacer solo usted hablando y leyendo, también no hay problema, ¿verdad? Pero si quiere compartir pantalla y todo, listo. Con todo gusto ahí le damos la opción, ¿verdad? Pero ustedes van a presentar la regla, la van a dar en sus palabras, van a ver algunos ejemplos y después van a ver algunos tópicos. Si hay alguna excepción o algo, entonces ahí lo vamos desarrollando, ¿verdad? Y la idea es que estemos de 25 a 30 minutos cada uno, ¿verdad? 25 a 30 minutos cada uno, ahí tenemos las 2 horas y listo, ¿verdad? Entonces, hermano Ramón, la regla 18, hermano José, la regla 19, hermano David, la regla número 20, hermano Tulio, la regla número 21, hermana Elda, la regla número 22, hermano Juan Carlos, la regla número 23,
y a mí me tocaría la regla número 24. Eh, los primeros, regla 18, 19, 20, 21, hermano Ramón, hermano José, hermano David, hermano Tulio, el 20 de julio. Y la regla 22, 23 y 24 sería el 27 de julio, las exposiciones. Y para la siguiente fin de semana, para el 3 de agosto, vamos a entregar un resumen cada quien de las reglas que les tocaron. Bueno, de todas las reglas que vimos. Digamos, un resumen de la regla 18, un resumen de la regla 19, un resumen de la regla 20, 21, 22, 23 y 24. Eso lo van a presentar individual y lo van a enviar, ¿verdad? Ahí serían sus 10 puntos finales. Hermano Juan Carlos, dígame. Buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches, hermano. Fíjese, pastor, que tengo un problema porque el 27 no voy a poder. Ajá. ¿Será que puedo yo? Hacer un cambio, correcto. No, ahorita miremos a ver quién le gustaría exponer el 27. Está hermano José, hermano David o hermano Tulio. ¿Quién de ustedes le gustaría hacer un cambio? No, pastor, Sí, es que el problema es que ninguno de los dos. ninguno de los dos, porque el 20 yo ando recogiendo encomienda. Ah, ya está en los estados. Sí. Sí, voy a andar por North Carolina y el 27 lunes voy a estar cargando los contenedores. Sí. Entonces, eh, no sé si lo voy a hacer o una semana antes o una semana después del 20 porque yo me voy, si Dios lo permite, ya le digo. Vamos a ver, yo salgo, el lunes 13 salgo yo Ujú. para, para, para Estados Unidos. Entonces no Sí, sé si lo puedo hacer eh, eh, o es el lunes o el lunes 3. Sería mejor el lunes 3 pero no sé, de verdad. yo creo que sí, no, lo podemos dejar tentativo para el lunes 3. Ok, Porque, muchísimas gracias. porque estamos, más bien creo que nos vamos a correr una fecha porque no, vamos a ir viendo con respecto a cómo vamos avanzando y la idea es terminar hasta la 17, el siguiente hacer examen y después las exposiciones. Entonces posiblemente se pueden correr esto. Entonces posiblemente dejémoslo para el 3. Entonces, Ok, y vamos a ir tentativamente así, eh, pensando en que se puedan mover, ¿verdad? Que no es fijo, sino que tal vez las del 20 pasan para el 27 y las del 27 pasan para el 3. ok. Entonces, dejémoslo así, pero Muchas gracias. vamos avanzando ahí. Si quieren hacer una presentación bonita, está bien, háganlo. Eh, y que ustedes tengan bien claro ahí, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la regla que les toca. ¿Está entendible? Eh, hay otras peores, ¿o no? Pero el libro es bien autodidacta, ¿verdad? Entonces, eso me gusta de estos materiales, que uno puede agarrarlo, leerlo. Y la ventaja del seminario es que nos da esta oportunidad de compartir juntos y de poder añadir, ¿verdad?, a cada una de las reglas. Entonces, eso es lo bueno. Entonces, cualquier cosa, ahí lo vamos a estar, ¿verdad? Si algo no se entiende en el momento o algo ahí, ahí lo vamos a ir viendo también, ¿verdad? Yo lo estuve leyendo y lo vi bien, bien bonito, bien interesante. Ujú. Sí, ¿no? Y ese es lo bonito que, digamos, estamos estudiando venimos de método de estudio, que tenemos el método ya en nuestra mente, observación, interpretación, aplicación, y ahora venimos a reglas para poder interpretar la Biblia. Entonces, eso le va añadiendo más a nuestro estudio personal. Entonces, eso es muy bueno. Eh, y tener en mente, ¿verdad? Tener en mente esas reglas. Hoy vamos a hablar acerca de promesas, cuando sí aplicar promesas directamente o cuando no aplicar promesas directamente,
Entonces, eso también es parte, ¿verdad? Es parte de nuestro estudio y cuando escuchemos una predicación o nosotros nos toque predicar o dar una enseñanza, ahí tener en cuenta, ¿verdad? Cuando sí puedo hacer lo propio y cuando no, ¿verdad? Pero listo, muy bien, hermano. Em, bueno, entonces ahí vamos a dar esto con respecto a las exposiciones, ¿verdad? Entonces, significado de hermenéutica, el estudio de la interpretación de la Biblia, es una ciencia porque implica varias reglas y principios, pero es un arte porque se va desarrollando con la habilidad de interpretar y de usar bien los principios, ¿verdad? Y para hacer esto, interpretar bien y todo, vemos los principios generales, están los principios gramaticales, están los principios históricos y los principios teológicos, ¿verdad? Para poder interpretar. Entonces, eh, ahí vamos. En la regla número uno, el hecho de que la Biblia tiene autoridad. Para el cristiano, la Biblia es y siempre será su máxima fuente de autoridad. La regla dos, la Biblia se interpreta a sí misma. Son las escrituras quienes mejor interpretan a las escrituras. No quitar a la Biblia y no añadir nada, ¿verdad? Dejar que la Biblia nos hable sola, ¿verdad? Mirábamos en método de estudio. Nosotros vamos como estudiantes de la Biblia, no como maestros, ¿verdad? Y que la Biblia sea nuestro propio comentario y comparar la Biblia con la Biblia, ¿verdad? Esa sería nuestra meta. La regla 3, una persona tiene que ser salva y una persona tiene que tener el Espíritu Santo. Esos son los dos requisitos para poder comprender o interpretar correctamente las escrituras. Si ustedes le preguntan a un inconverso o a un filósofo o a alguien si entiende la Biblia, la gente va a decir, entiendo Proverbios, entiendo Eclesiastés. ¿Por qué? Porque es un tipo de filosofía eh, fatídica o de sabiduría, libros de sabiduría, entonces algunos de ellos van a entender algunas cosas de ahí, pero la mayoría de las cosas tal vez no lo van a entender porque no han sido salvos y no tienen el Espíritu Santo. Entonces, siempre el Espíritu Santo es que nos guía a toda la verdad. Debemos confiar en Él. La regla 4, interpretar las experiencias personales a la luz de las escrituras y no las escrituras a la luz de las experiencias personales. Y, y aquí, ¿verdad? Justo el fin de semana estábamos hablando sobre los dones en la iglesia, los dones espirituales. Entonces, aquí hay, con respecto a ese de los dones, hay muchas personas que han tenido tal vez alguna experiencia o algún trasfondo de algún otro grupo religioso y ellos dicen, no, pero la vez pasada yo escuché a tal persona hablando en lenguas. Y entonces, ay, esas son las cosas que aquí hablan, experiencias personales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Tenemos que tener cuidado porque no tenemos que poner la experiencia personal arriba de la Biblia, sino que la Biblia tiene que interpretar una experiencia personal. Y les mencionaba a ustedes, ¿verdad? Que Ah, eh, cuando un alumno de instituto le decía al maestro, mire, profesor, que tuve tal visión y tal cosa y todo, y él dijo, no, ese que comiste frijoles y te hizo daño, ¿verdad? Y tenías ahí otra cosa. Entonces, ¿por qué? Porque Dios ya no se revela de esa forma, ya no se revela de esa forma. Todo lo que tenemos que Dios quería enseñarnos está en la Biblia, ¿verdad? Está en la Biblia. Y bueno, cuando llevamos la clase de angeliología, era parte, ¿verdad? Del temario y todo, entonces hablamos ahí acerca del diablo, acerca de posesiones, acerca de los demonios y acerca de los ángeles, ¿verdad? Entonces, eh, y él contó, ¿verdad? El pastor, el maestro contó, ¿verdad? Una situación que habían vivido, ¿verdad? Y dice,
la Biblia es clara y dice que tenemos lucha contra huestes y principados de maldad. Que nosotros no lo vemos, esa es otra cosa. Ahora no tenemos eh, eh, esa capacidad de ver toda la lucha que hay a nuestro alrededor, ¿verdad? De, de demonios, de ángeles, a nuestra defensa y todo, ¿verdad? Pero está esa lucha, ¿verdad? Está esa lucha y nosotros, ¿verdad? La ventaja que tenemos es que estamos del lado de la victoria. O sea, Dios está a favor nuestro. Los ángeles velan por nosotros, ¿verdad? Entonces no podemos, y lo que concluíamos ahí, ¿verdad? Una persona que ha tenido el Espíritu Santo no va a, a caer en otro lado. Entonces, hay muchas experiencias, porque hay muchas personas también, ¿verdad? Pero todo debemos interpretarlo a lo que la Biblia dice, ponerlo ahí, ¿verdad? Debo permitir que la palabra de Dios interprete y dé forma a mis experiencias, en vez de interpretar las escrituras a base de mis experiencias. Les contaba, ¿verdad? Que una persona dijo, yo fui salvo, perdón, yo fui sano de una enfermedad, no sé si era cáncer o algo. Yo fui sano de una enfermedad, así que como Dios me sanó, yo tengo el don de sanidad y puedo sanar a todos. Pasen enfrente. Entonces, uno ya sabe que no es así como Dios obra, ¿verdad? ¿Dios puede sanar? Sí. ¿Por qué? Porque la oración del justo puede mucho. Entonces, ¿Dios puede sanar? Sí. ¿Conforme a su voluntad? Ahí es, conforme a su voluntad. Y, ay, no sé cómo va nuestro récord, ¿verdad? Pero ¿cuántos hemos orado por personas que ya están a punto de fallecer? Y lo triste es personas que han muerto. ¿Cuántos llevamos ahí, verdad? Bueno, yo tenía un récord, ¿verdad? Que a tres personas les había dado sangre, ¿verdad? Les había donado sangre. Y dos duraron ahí menos de un mes, así que no me busquen para donar sangre, ¿verdad? Porque va a estar condenado el pobre. No, mentira. Pero allí, ¿verdad? Tenemos que nosotros saber de que Dios va a sanar, sí, conforme a su voluntad. Pero sí yo puedo orar por una persona y que Dios va a hacer su obra, ¿verdad? No, pero no decir que yo tengo el don de sanidad. No, no es así. No es así. Y eso eran dones específicamente para el fundamento de la iglesia, ¿verdad? Y para que las personas, era el respaldo para el mensajero, ¿verdad? Entonces ahí. La regla número 5. Los ejemplos bíblicos. Digamos, alguien que diga, no, yo quiero ser como Sansón. No, ¿verdad? Los ejemplos bíblicos tienen autoridad cuando los refuerza un mandato bíblico. Entonces, hay ejemplos bíblicos que sí debemos imitar y se ilustra un mandato bíblico. Pero hay otros que no tenemos que imitar si el ejemplo no tiene el refuerzo de tal mandato. Entonces, y aquí podemos ver, ah, hoy en la lección de hoy que estaba leyendo, decía, ¿verdad? Eh, imagínense, creo que fue Eliseo, ¿verdad? Que salieron unos muchachos y le estaban gritando calvo, 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 calvo. Elías o Eliseo, no sé, pero uno de los dos, ¿verdad? Y que dice que él oró y Dios mandó unos osos y los osos se comieron a las personas. ¿Y qué fue lo que, qué fue lo que dijeron los discípulos en el Nuevo Testamento? Cuando alguien estaba hablando en contra de Jesús. Jesús, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y los consuma? Nosotros podemos orar entonces así por alguien es que mi vecino me tira basura enfrente de mi casa y como no está pasando el basurero, y ahí se acumula. O llegan todos los perritos ahí de los vecinos a hacer enfrente de mi casa. Entonces voy a orar para que Dios mande fuego del cielo y los consuma. No conozco la vida de nadie, así que no, no es que lo estoy hablando de ustedes, ¿verdad?
¿ok? Pero sí puede, si a alguien le pasó, a mí también me pasó, ¿verdad? Pero no tenemos que orar para que Dios consuma a los vecinos, ¿verdad? Ellos no son nuestro contra, sino que más bien tenemos que orar por ellos, ¿verdad? Ahí. Pero eh, no tenemos que ser, ¿verdad? Como los hijos del trueno, que eran los que se encendían rápido y que mecha corta, ¿verdad? No, sino que tenemos que ver el ejemplo y si tiene un mandato bíblico, allí puedo imitarlo, ¿verdad? El número 6, la regla número 6 dice, el propósito primordial de la Biblia es el de cambiar nuestras vidas, no el de aumentar nuestro conocimiento. Digamos, y cada uno puede tener sus motivos por qué entró al seminario, ¿verdad? Pero no es para hacernos grandes conocedores y tener una cabeza así grandotota, ¿verdad? No, no, el propósito de la Biblia no es para darnos conocimiento de ciencia, toda sabiduría y toda cosa, no. El propósito de la Biblia es cambiar a las personas. Y es la función también del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo convence de pecado, justicia y de juicio. Y si ustedes miran las predicaciones de Jesús, siempre que Jesús predicaba hacia un cambio. La gente decidía, sí, voy a seguir a Jesús o no, voy a dejarlo. El joven rico, Jesús le dijo, bueno, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y sígueme. Y ahí se quedó Uller, así que no podía hacer nada. La mujer samaritana, cuando ella dijo, y se fue a hablar a toda la gente y le dijo, vengan, vengan, he conocido a alguien que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿Por qué? Porque el hecho de conocer a Dios, conocer a Jesús personalmente, la Biblia lleva a eso, de cambiar a las personas, ¿verdad? Cambiar a las personas y las personas tienen que decidir o sí siguen a Cristo o rechazan a Cristo, ¿verdad? Y ahí vemos también, ¿verdad? Varias personas que dijeron, que pusieron excusas. No, mire que ahorita no, porque me acabo de casar. No, porque mire que ahorita no. No, que tal cosa. Entonces, la Biblia siempre apunta a un cambio, ¿verdad? A un cambio. Y la Biblia nos fue dada, dice el material, para que pudiéramos ser santos como Dios es santo. Ahí en Primera de Pedro, ¿verdad? Ser santos porque Dios es santo. No para que seamos inteligentes, es la Biblia. Y la Biblia no fue dada para que acumulemos el conocimiento, pero sí para cambiar nuestras vidas. La regla número 7, mirábamos el lunes pasado, ¿verdad? Cada cristiano tiene el derecho y la responsabilidad de investigar e interpretar la palabra de Dios por sí mismo. Entonces, no diga que, ay, es que, mire que yo nunca he ido a un seminario, entonces no puedo leer la Biblia. Nunca he ido a un seminario, no puedo estudiar. Nunca he ido a un seminario, no puedo dar una clase de escuela dominical. No, usted tiene el Espíritu Santo, usted puede. Usted puede leer, puede interpretar la Biblia. ¿Por qué? Porque tiene la ayuda del Espíritu Santo y usted es creyente. Entonces, aquí dice el material. La presencia del Espíritu Santo en su vida y la capacidad que tiene el idioma para transmitir una verdad se conjugan para darnos todo lo que necesitamos para estudiar e interpretar la Biblia por nosotros mismos. No nos vayamos, ¿verdad? No pongamos excusas. Ay, es que nadie me dijo nada. El rico le dijo, ¿verdad? Manda a Lázaro para que hable a mi familia, ¿verdad? Ya que yo estoy aquí en el infierno, dice, ¿no? Ahí tienen, ¿verdad? Ahí tienen que a los profetas, ¿verdad? El Antiguo Testamento, tiene el Nuevo Testamento, la ley y los profetas. Entonces, tienen cristianos que les pueden hablar, ¿verdad? No es necesario que alguien venga del más allá y nos diga, ¿verdad? No. Cada uno puede leer la Biblia, cada uno puede interpretar la Biblia. Y este es el objetivo de Jesús, ¿verdad? Jesús nos dijo, el versículo clave de esta clase, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, es una responsabilidad que yo puedo solo, ¿verdad?
La regla número 8, aquí con un asterisco, ¿verdad? La historia de la iglesia tiene importancia, pero no es absoluta en la interpretación de las escrituras. Y aquí había una pregunta de la hermana Elda, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque la Biblia va a determinar lo que enseña la iglesia. No es al revés. No es que la iglesia va a decir, esto es lo que dice la Biblia. No. La Biblia determina lo que enseña la iglesia. Y ahí es válida la pregunta, ¿verdad? Ah, pero ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantos grupos religiosos? ¿Por qué hay tantos credos de la iglesia tradicional, verdad? Y todo eso. Bueno, la gente intentaba, ¿verdad? Es cierto, han habido muchas personas estudiosas de la Biblia y que han dado su interpretación, ¿verdad? Pero hay cosas en que no están muchos de acuerdo, ¿verdad? Leí ahí en el otro libro, ¿verdad? De Calvino y el otro que decían, bueno, la fe es por el oír, no me acuerdo cuál era específicamente la interpretación que daban y ellos no se pudieron poner de acuerdo, ¿verdad? En esa parte. No, les debo ahí, pero era justo antes de empezar los 10 principios básicos, ahí estaba en la introducción, ahí estaba la parte esa, ¿verdad? Donde aún gente, filósofos, bueno, teólogos, ellos tampoco podían estar de acuerdo. Pero, ¿qué es? ¿Cómo surgieron los credos? Los credos surgieron de gente que quería interpretar la Biblia y darle un buen sentido a la Biblia. Pero, ¿cuál fue el problema? Que después la Iglesia Católica fue ingresando, ¿verdad?, sus propias doctrinas para eh, ellos perpetrar el poder, ¿verdad? Quedarse en el poder y manipular muchas cosas. Y el hecho de decir ya que el Papa es infalible, que el Papa no puede pecar, pero hay muchos papas que son acusados, ¿verdad? De muchos pecados también y muchas cosas ahí, ¿verdad? El hecho de que ellos ingresaron, eh, el nacimiento de María, ¿verdad? Que nació siendo virgen también, que es corredentora. Esos credos, nosotros no participamos de esos tampoco, ¿verdad? Y ahí el hecho de las indulgencias y todo eso, ¿verdad? El hecho de que ellos decían, que cuando una persona daba la ofrenda, al mismo tiempo que caía la moneda adentro del recipiente, en el mismo momento que caía la moneda, el alma de la persona que yo estaba orando salía del purgatorio. Entonces, ese era para manipular a la gente, ¿verdad? Para manipular a la gente. Y ahí fue que vinieron los reformadores para volver, ¿verdad? Volver a las bases bíblicas y dejar, ¿verdad? Que la Biblia se enseñe por sí misma, la sola escritura y sola gracia y cada una de las otras, ¿verdad? Entonces, eh, ajá, hermana Elda, diga. Sí, hermano, respecto a eso, que yo le iba a preguntar aquel día de los calvinistas, que ellos Ujú, creen, bueno, me explicaba una vez ya tiempos de un hermano, el pastor de la iglesia de la San Jorge, hermano Michael, y el hermano Alex me decía que cierta parte de las iglesias bautistas se van por las enseñanzas de ese calvinistas, algo así. ujú, Y ellos creen, me decía el hermano Michael, que Dios ya tiene predestinadas las personas que van a ser salvas desde antes. Yo le decía a él, ¿y qué entonces de aquel versículo donde la Biblia me dice que vaya y predique el evangelio a todas las criaturas o que ore por las personas que no son salvas? ujú. Yo le decía eso a él, ¿va? Que por qué entonces Dios me mandaba a orar, digamos, por mi amigo que no es salvo, si él ya sabe quiénes van a ser salvos. Entonces, Correcto. aparte quería preguntar a usted cómo era. Ay, mire, hermano, yo le digo, ¿verdad? Cada uno tiene que estudiar la Biblia y cada uno tiene que tener un criterio con respecto a ello. ¿Por qué?
porque ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Y fíjense que no son ni el propio Calvino, ni el propio Lutero, ni el propio, no, sino que son los discípulos de ellos los que ingresaron todas estas doctrinas y todo lo demás. Entonces, ay, y el detalle, ¿verdad? Es que hay varios versículos donde pareciera, ¿verdad? Que esta, lo que ellos enseñan no está pegado a la Biblia, pero hay otros versículos que sí los apoyan a ellos. Entonces, cada uno de nosotros debemos de leer la Biblia en general y sacar nuestras propias conclusiones y decir, yo creo esto, yo creo lo que la Biblia dice. No creo lo que Calvino dice, no creo que los Arminio dijo, no creo lo otro, creo lo que la Biblia dice por esto y esto y esto. Es cierto, Dios ya sabe quiénes van a ser salvos al final del tiempo. ¿Por qué? Porque Dios está fuera del tiempo. Entonces, para Dios, Dios, ah, desde el momento, es que, ¿cómo explicarlo? Dios está fuera del tiempo, Dios está fuera del planeta. Entonces, para Dios, todo es un continuo presente. Para Dios, Jesús murió, acaba de morir en este momento. Y para Dios, Él acaba de hacer la creación. ¿Por qué? Porque Él está fuera del tiempo. Nosotros son los que estamos limitados al tiempo, ¿verdad? Y menos en esta eh, brecha de tiempo que son unos 70 años, los, los que tienen más 80 o 90 años que vamos a vivir aquí en la tierra. Pero para Dios somos un puntito en toda la eternidad. Entonces, Dios ya sabe quiénes van a ser salvos, pero nosotros no. Entonces, ahí es lo que nosotros, nuestro punto es, ¿qué vamos a hacer con eso? Digamos, voy a dejar de lado todas las ordenanzas que Dios da con respecto a predicar, enseñar y orar, o lo voy a dejar Dios ya sabe. Entonces, ¿por qué? Porque mi responsabilidad es hacer discípulos. Y para hacer discípulos, yo tengo que predicarles el evangelio. Si yo no estoy haciendo discípulos, no estoy obedeciendo la Biblia completamente. Entonces, ¿por qué? Porque ese es el mandato, esa es la gran comisión, hacer discípulos. Eh, Creo que esto lo mencionaba en la clase anterior, ¿verdad? De método de estudio. Yo le puedo decir, hermano José, vaya al supermercado y me trae eh, un bote con agua, para no decir una marca de refresco o algo así. Hermano José, vaya al súper y me trae un bote con agua de la pulpería. Y hermano José, ¿puede ir? Fíjese que sí, hermano, fui a la pulpería, fui al supermercado, pero no le traje el bote, fíjese. ¿Él cumplió la gran comisión o no cumplió la comisión? ¿Cumplió la ordenanza, el mandato? El mandato no era ir a la pulpería. Es que lastimosamente eso muchas veces se ha enseñado, ¿verdad? Que el mandato es ir. Y el que no va, entonces no está en nada. No, pero el mandato, la ordenanza es yendo. O sea, que en lo que estamos nosotros haciendo, hermano José en su trabajo, hermano David en su trabajo, hermano Elda en su trabajo, hermano Juan Carlos en sus responsabilidades, hermano Tulio en sus responsabilidades, hermano Ramón en sus responsabilidades, en lo que estamos en nuestras responsabilidades, allí tenemos que ser discípulos. Porque la orden no es ir, la orden es hacer discípulos. Así como la orden que hablamos con hermano José, no es vaya a la pulpería, sino que es traiga esto, traiga un bote con agua. Entonces, la responsabilidad para nosotros es hacer discípulos. ¿Y por dónde vamos a empezar? ¿Y qué es lo que dice ahí, verdad? El complemento, enseñándoles que guarden todas las cosas, bautizándolos. Entonces, ahí, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos enfocamos en la parte central, que es la gran comisión,
no nos va a quedar tiempo de estar discutiendo, ¿verdad? Si Calvino tiene razón, si Arminiano tiene razón, si los biblicistas tienen razón, ¿y qué será, verdad? Y fíjese que yo, justo un muchacho, un amigo, nos vino a hacer una reparación y él estaba en una discusión no sé si era Facebook o YouTube o algo así, pero estaba en una discusión acerca de, no sé si era de salvación o algo así, doctrina de Pablo era, no sé si era romanos o algo así que estaban discutiendo. Y yo, y cada quien daba su punto de partida, cada quien no, es que Pablo dijo tal versículo, y es que Pablo dijo tal versículo, y yo, ay, no sé si Dios nos ha llamado a estar peleando de doctrina en Facebook, ¿verdad? Pero lo que sí Dios nos ha llamado es a, a ser discípulos. Y lo otro que Dios nos ha llamado es estar preparados para presentar defensa. Primera de Pedro. Hay otras ordenanzas, ¿verdad? Sí, pero yo resumo esa. Hacer discípulos y estar preparados para presentar defensa. Ejemplo, ¿por qué el hermano David va a la iglesia? ¿Por qué la hermana Elda se reúne en el grupo? ¿Por qué el hermano José está en el seminario? Entonces, para el que nos pregunte, usted y yo tenemos que estar listos para responder con mansedumbre, dice la Biblia, con mansedumbre. Cuando me digan acerca de mi fe, yo tengo que estar listo para responder. Ah, es que dice la Biblia que, y ahí dar su respuesta, ¿verdad? Hermano David, diga. Es que miro su mano levantada, hermano David, pero no sé. Ahí me escuchan. Ahora sí, diga. Bueno, me quité los audífonos. Sí, solo comentar a lo que decía la hermana. Hay un comentario oficial de los calvinistas. Yo escuché de John MacArthur una entrevista que le preguntaban qué de un cristiano que se suicida, ¿va? ¿Es salvo, sí o no? Entonces, John MacArthur respondió y dijo que sí. ¿Por qué? Le dijeron. Dios perdonó ya nuestros pecados pasados, presentes y futuros, ¿no? Wow. Entonces me quedé así, ¿va? Nada más para comentar en cuanto a eso. Ahora, la otra parte que decía la hermana, ¿verdad? Y comparto con usted lo que dice, ¿verdad? Ya Dios tiene predestinado a quienes van a ser salvos, pero están las ordenanzas, ¿verdad? Y es hacer y hacer discípulos, ¿verdad? Eso es algo fundamental. Y recuerde que siempre después llevar el mensaje de la palabra del Señor. ¿Y por qué razón? Porque la misma Biblia nos dice, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que predicar. ¿Y qué significa eso? Significa pues la misericordia de Dios, ¿verdad? Dios da la luz sobre buenos y malos, a pesar de que ya se sabe que Él en su infinita, que lo sabe todo, sabe a los que antes conoció, a estos predestinó y justificó, Él ya sabe, pero Dios es tan bueno, tan misericordioso, que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Ese es el propósito. Nada más quería añadir esto, ¿verdad? Y como usted decía, pastor, y de hacer discípulos, ese es uno de los mandatos que Dios nos ha dado. Y antes del hermano José, gracias hermano David, antes del hermano José, eh, aquí no sé si le voy a sacudir un poquito su fe, pero ¿saben en la Biblia quién está en la galería de la fe que nosotros no lo pondríamos? Hebreos 11, hay un personaje en la galería de los héroes de la fe que nosotros no lo pondríamos. Sansón. No, hombre, Sansón tan pecador que era, pero no me pregunten si es salvo, no me pregunten si él va a estar en el cielo, porque no sé. ¿Qué dice la Biblia? Por sus frutos los conoceréis. Sí.
Si Dios le dio la misericordia a último momento que se arrepintiera, no sé. Si Dios tenía algo con él, no sé. Pero que él está en los héroes de la fe, él está. Entonces, um, bueno, después de que el hermano José dé su comentario, voy a terminar ahí con una acotación ahí de otra persona. Diga, hermano José. Algo corto, pastor, solo para añadir a lo que estamos viendo acerca del mandato, ¿verdad? Que nos dieron. Dice, id y hacer discípulos, ¿verdad? Y antes de eso dice que toda potestad me es dada, dice, en los cielos y en la tierra, ¿verdad? Prácticamente nosotros quiénes somos para decir no a algo que es tan poderoso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo si es un mandato específicamente del Señor de señores y el Rey de reyes y Señor de señores? Hasta ahí nomás. Excelente, hermano. Excelente. Y sí, ¿verdad? El pastor Adrián Rogers, él decía, en el cielo, creo que alguien lo mencionó aquí no la vez pasada, en el cielo van a haber tres sorpresas. Decía. La primera sorpresa, gente que nunca pensé que iba a estar en el cielo. Gente más pecadora, pero que tuvieron un encuentro personal con Cristo y están en el cielo. Esa es una gran sorpresa. La segunda gran sorpresa, gente que yo pensaba que iba a estar en el cielo y no está. Gente que estaba en la iglesia, pero dice, Señor, Señor, y Jesús, nunca los conocí. Esa es la segunda gran sorpresa. Gente que iba a estar, gente que estaba en la iglesia, eran los líderes ahí, ¿verdad? Y no van a estar en el cielo. Y la tercera gran sorpresa en el cielo va a ser si yo estoy en el cielo. Si cada uno de nosotros estamos en el cielo, esa va a ser una gran sorpresa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final Dios es el que nos conoce, ¿verdad? Dios es el que sabe, ¿verdad? Y ahí podemos estar muchos ahí haciendo muchas cosas buenas, pero si nuestra vida nunca le hemos entregado a Cristo, ¿verdad? Ahí va a ser un, un gran detalle, ¿verdad? Ahí. Entonces, y solo es entre Dios y nosotros, ¿verdad? Y por eso dice en los evangelios, ¿verdad? Por sus frutos nosotros los vamos a conocer. Obviamente, ¿verdad? Alguien que da frutos buenos, a uno puede decir, tal vez sí es cristiano. Pero, y ahí la parábola de la cizaña y el trigo, ¿verdad? Digamos, son casi similares las ramitas hablando así simbólicamente, ¿verdad? Una vida parece buena y la otra persona sí es fiel, pero solo cuando se saca la cosecha, allí, cuando da el fruto, ahí dice, sí, eh, esta no es maleza. Entonces, esta la vamos a tirar, esta va a ser para la cosecha y esta la maleza sí la vamos a tirar al fuego, pero solo en aquel momento, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos determinar, ¿verdad? Si alguien es salvo o no es salvo, pero Dios sí, Dios sí. Entonces, bueno, esos son lo que podemos determinar. Entonces, sigamos en nuestra tarea y si llegamos a una comprensión de algo de la Biblia, gloria a Dios, ¿verdad? Pero no olvidemos nuestra tarea principal. Ahora con las promesas, esto está bueno. Las promesas de Dios a través de la Biblia están a disposición del Espíritu Santo para los creyentes de todos los tiempos. Alguien decía, ¿verdad? Que hay cerca de 365 promesas, 366 promesas en la Biblia. No sé si el número es exacto, no las he contado. Hay una Biblia de promesas, sí, pero creo que el número va en que para cada día hay una promesa. Qué bueno, ¿verdad? Y se escucha bien bonito, no sé si será cierto o no, ¿verdad? Pero las promesas de Dios que descubrimos en la Biblia son medios que nos revelan la voluntad de Dios para nosotros. Así que, pero
¿Podemos reclamar todas las promesas que salen en la Biblia? Ese es uno de los principios, ¿verdad? Sí, ¿están las promesas en la Biblia? Sí. ¿Son para todas las personas? Sí, algunas. Entonces, ¿por qué? Porque hay promesas que yo no puedo reclamar. Ejemplo, el pacto de Dios con David, el pacto de Dios con Abraham. Yo puedo decir, ¿verdad? Dios, dame un descendiente mío que se siente en el trono para que reine. No soy descendiente de Israel directo, no aplico al trono, el trono no está ahorita. Entonces, yo puedo reclamar esa promesa de Dios. No, ¿verdad? Ah, que Dios, así como le dijo a Abraham, ¿verdad? Que iba a tener una descendencia como la arena en el mar o como las estrellas en el cielo que no se pueden contar. Puedo reclamar esa promesa para mí. Ay, no sé. No, era una promesa, un pacto de Dios específicamente con una persona en específico. Entonces, hay promesas que yo no las puedo reclamar. Que sí, puedo sacar una aplicación y que sí puedo sacar una enseñanza, sí, porque toda la escritura es inspirada por Dios y toda es útil para redarguir, corregir, instruir, para enseñar. Entonces, pero no es que yo puedo reclamar, ¿verdad? Todas las promesas. Aquí vamos a ampliar, ¿verdad? El Señor requiere que todos actuemos por fe, sí, pero no nos da las promesas como herramientas valiosas para ayudarnos a responder apropiadamente a sus directivas. Perdón, nos da esas promesas como herramientas valiosas, ¿verdad? Entonces, si alguien está desanimado, leamos tal versículo que se tiene una promesa para que Dios va a estar con él, ¿verdad? Que no va a estar solo. Sí, es una gran promesa, es algo muy bonito, ¿verdad? Para atesorarlo y para buscarlo. Y esas son herramientas, las promesas son herramientas que nos ayudan a ver lo que Dios nos quiere dar en cierto momento, ¿verdad? Pero debemos interpretar correctamente la promesa antes de hacerla nuestra. Aquí en Gálatas 3:11, hablando de que estamos en este mundo por fe y una promesa es por fe. Entonces, ¿cómo respondemos ante las promesas, verdad? Bueno, esa es la que sigue, perdón. Primero, ¿es permisible apropiarse de una promesa fuera de su contexto histórico, en tanto que seamos fieles a lo que dice y significado del pasaje? Digamos, no puede alguien venir y decir, así como el profeta dijo que de una virgen iba a nacer un bebé, yo reclamo esa promesa, pues, diga una hermana. No, ¿verdad? No, no, era algo propio para aquel momento y algo que se cumplió directamente con María, ¿verdad? No podemos nosotros decir que alguien va a reclamar y que va a nacer del Espíritu, ¿verdad? Un bebé. No, ¿verdad? Vamos a leer ahí Éxodo 14:14. ¿Pueden reclamar ustedes esa promesa? ¿Qué dice Éxodo 14:14? ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ujú. Puedo decir, esta es la promesa que Dios me dio a mí hoy, el día de hoy, que Jehová peleará por mí y yo voy a estar tranquilo. Pregunta, ¿en qué batalla estamos? ¿En qué guerra estamos, verdad? ¿Puede alguien tener algún conflicto? Sí. ¿Y puede pedir la paz de Dios? Sí, pero tal vez no reclame esta, ¿verdad? Porque justo aquí era cuando Moisés estaba
estaba luchando una lucha física contra los otros pueblos, para que estaban en contra de Dios. Entonces, fue algo dicho para Moisés específicamente en aquel momento, ¿verdad? Pero, decir que, ay, Dios va a pelear por mí en contra de los mareros y yo voy a estar tranquilo, ¿verdad? ¿Tenemos luchas? Sí, tenemos luchas, pero busquemos mejor otro versículo, ¿verdad? Para pedir la promesa de Dios. El hecho de que Dios nos va a dar de su paz, que Dios va a estar con nosotros. Sí, pero cuidado, ¿verdad? De sacar fuera del contexto, ¿verdad? Recuerden cuando mirábamos en método, ¿verdad? Tenemos que analizar todo y si aplica, ¿verdad? Y en qué contexto aplica y ver qué aplicación o qué principio bíblico general yo puedo aplicar. Salmos 3:3, esa me gustó, ¿verdad? ¿Qué dice? Bueno, eh, del, bueno, desde el 3:1 hasta el 5, es que todo el versículo es promesa, ¿verdad? Porque Salmo 3:1 dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y el 3 más, tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió de su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Yo puedo orar esto? Sí, yo lo puedo orar, yo lo puedo analizar, pero ¿cuándo fue utilizado este pasaje? Absalón le había quitado el reino a David. Por varios años, Absalón le estuvo haciendo la camita a David y él estaba levantando pueblo, él estaba levantando pueblo. Y en todo ese tiempo que eh, Absalón había matado a su medio hermano, había salido huyendo, después lo trajeron a Absalón y nunca el rey David habló con Absalón. Entonces Absalón empezó a hablar con la gente para que lo pusieran a él como rey y todo. Y cuando tuvo bastante pueblo, Absalón se tiró como rey de Israel. Y David sale huyendo. Y dice, y por eso dice ese versículo, ¿verdad? Muchos son los que se han levantado contra mí. David podía pelear contra Absalón, contra el nuevo rey. Sí, podía pelear contra él. ¿Iba a ganar David? Sí, tenía los valientes de David. Pero muy probablemente, ¿quién iba a morir? Absalón en la guerra. Entonces, ¿qué hizo David? Dijo, esto es consecuencia de lo que yo he hecho. No he puesto orden en mi casa. Entonces voy a bajar la cabeza y voy a salir. Pero teniendo en cuenta este versículo 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Tenía la cabeza bajada por vergüenza, pero Dios le levantó la cabeza. En ese mismo contexto, sí, yo puedo decir, bueno, Dios está conmigo, pero no hay 10 millares de gente que andan buscando contra mí, ¿verdad? Que andan buscando, poniendo sitio contra mí. No, esa era la cantidad del ejército que Absalón tenía, ¿verdad? Pero hay cosas que sí, yo puedo decir, Dios, como tú obraste con tal persona, te pido que me ayudes. Sí, sí, yo puedo hacer eso, pero no decir, ¿verdad? Así como líbrame de todos los que me persiguen, de todos mis adversarios. Hay que saber interpretar bien, ¿verdad? Cuándo es para mí el pasaje o la promesa y cuándo no, ¿verdad? Sí, yo puedo sacar un principio bíblico general, correcto. ¿Cuál es el principio bíblico? Poner orden en mi casa,
poner orden en mi casa, y cuando yo haya puesto orden en mi casa, no van a salir estos problemas, ¿verdad? De que alguien, el hijo se levanta en contra del padre, que hay problemas familiares ahí. Pero, ¿qué sí puedo hacer yo? Saber que Dios está conmigo. Ese es otro principio, ¿verdad? Que en momentos de peleas dentro del hogar, Dios está conmigo. Y en el versículo 5, ¿verdad? Tener esa paz que yo me acosté, me dormí y me desperté. Porque hay gente que ni puede dormir de los problemas, ¿verdad? Pero solamente con Dios nosotros podemos descansar en que Él va a hacer todo, ¿verdad? Y que, bueno, aunque se está cayendo todo el mundo afuera, ¿verdad? No, ¿verdad? Saber de que Dios está con nosotros. Entonces, son diferentes formas de ver la promesa, pero yo tengo que saber interpretarla bien y buscar la aplicación correcta, ¿verdad? Y aquí voy a poner un ejemplo que lo vamos a ver tal vez más adelante, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado Filipenses 4:13, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una niña lo utilizaba para columpiarse más fuerte que todos los demás. No, mamá, le voy a dar rápido al columpio porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ella sabía el versículo, pero ella pensaba que Dios le iba a ayudar para todas las cosas. Y lastimosamente, si nosotros leemos el contexto de ese, es que Dios nos ayuda cuando hay necesidad, pero Dios también nos ayuda y nos provee cuando hay escasez, ¿verdad? Entonces, saber estar contentos con todo lo que tenemos. Y todo lo podemos en Cristo que Él nos fortalece. Entonces, es muy diferente, ¿verdad? Agarrar una promesa fuera del contexto y decir, yo la voy a aplicar para mí, cuando nosotros no estamos en la misma situación, ¿verdad? Que es lo que mirábamos en la aplicación del método de estudio, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a leer 2 de Pedro 1, 3 y 4. Es muy bonito hablando acerca de las promesas de Dios, ¿verdad? 2 de Pedro 1, 3 y 4. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Segunda de Pedro 1, versículos 3 y 4. Sí, por favor, hermano. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Listo, gracias, hermano. Gracias. ¿Por qué dejamos este versículo? Porque dice que Dios nos ha dado grandes y excelentísimas promesas. Tenemos muchas promesas, sí. Promesas de que Dios va a estar con nosotros, que Dios no nos va a desamparar, sí, así es. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces usamos la promesa para obligar a Dios que haga nuestra voluntad. Y nosotros no, pero es que Jesús dijo que cualquier cosa que pidiéramos al Padre, Él nos va a escuchar y nos va a ayudar en esa promesa, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Que nosotros, y ahí sigue diciendo el versículo, tenemos que pedir conforme a su voluntad. Y, y nosotros decimos, es que la Biblia dice que vamos a ser salvos nosotros y nuestra casa. Y sí, ¿verdad? Se escucha muy bonito, ¿verdad? Pero ¿en qué contexto fue dicho? El hombre era el sacerdote del hogar. El hombre es el que enseñaba la Biblia en su casa. El hombre es el que era la puerta para que el evangelio llegara a los de su casa. Y en ese contexto, dice, vas a ser salvo tú y toda tu casa. Pero Pablo fue y les predicó a los de su casa. Entonces,
¿Qué hizo el carcelero? Abrió las puertas de su casa, ellos escucharon la predicación a través de Pablo y ellos creyeron en Cristo. No es que, ah, como yo soy salvo, toda mi casa es salva. No, no es así, ¿verdad? Y ese es un problema, que a veces nosotros malinterpretamos un versículo, lo sacamos fuera de su contexto y queremos hacer, ¿verdad? Que Dios haga lo que nosotros queremos, ¿verdad? Dios no es siervo o esclavo nuestro. No, es que Dios lo prometió. No, ¿verdad? A veces malinterpretamos las promesas nosotros, ¿verdad? Cuando estudiamos las promesas que Dios nos da, unas veces tenemos que creer y esperar y decir, bueno, Dios, aquí vamos a ir, ¿verdad? Confiamos en esta promesa. Otras veces nos lanzamos por fe. Unas veces esperamos, otras veces, bueno, Dios dijo que iba a proveer, vamos. No tenemos dinero para la provisión, pero no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Así que vamos para adelante. Y vamos y bueno, vamos a confiar en la promesa que Dios va a proveer, ¿verdad? Listo. Y nos lanzamos por fe, porque la fe es activa. Si la promesa de Dios se cumple, debemos dar gloria a Dios. Digamos, me gusta, ¿verdad? Uno de los misioneros, ¿verdad? Que él tenía un orfanato, George Mueller, puede ser, no me acuerdo si él era él, ¿verdad? Pero él decía, él estaba, reunió a todos y no tenía dinero y oraba para que Dios proveyera lo que iban a comer en ese día, ¿verdad? Pero nosotros podemos ser así. Sí, podemos orar para la provisión de Dios, pero ¿cuál es el problema? Que dice la Biblia, que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. ¿Cómo? No, pero si Dios va a proveer todo. Sí, usted tiene que trabajar. Sí, uno como padre de familia tiene que trabajar y buscar el sustento. Entonces, eh, no, pero es que no estoy confiando en la promesa de Dios. No, sí estoy confiando. Estoy confiando en que Dios va a proveer y por eso voy a trabajar. Entonces, pero debo proveer para mi casa, ¿verdad? Y si Dios provee, debo glorificar a Dios. Si Dios cumple su promesa, debo glorificar a Dios. Pero el detalle, ¿qué pasa cuando no se cumple la promesa? Ah, es que yo leí tal versículo y yo tengo esa promesa para mí, pero no se cumple. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Si no se cumple, hay tres cosas que pueden pasar. Primero, que Dios nos falló, nos falló. Y aquí cuando decimos que Dios nos falló, es que podemos pensar que Dios no cumplió su parte del acuerdo, o que la Biblia no es digna de confianza, o que no vale la pena seguir a Cristo porque Él no cumple sus promesas. Pero esta premisa no es válida. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, lo que Él cumplió, Él lo va a prometer. Segunda de Timoteo 2:13 dice que Dios es fiel y Dios siempre es fiel. Entonces, decir que Dios nos falló a nosotros es decir que Dios comete un error y Dios no puede cometer errores, ¿verdad? Entonces, decir que Dios falló no es válido. Así que Dios no cumple una promesa, no podemos pensar eso, ¿verdad? Ni decir eso. Entonces, ¿qué pasa cuando una promesa no se cumple? La segunda opción es que, la segunda posibilidad es que nosotros pedimos una promesa equivocadamente. Esta es una posibilidad que no nos gusta, decir, no, es que yo reclamé la promesa de Dios y Dios no me cumplió. Digamos, yo estaba orando para que mi papá no se muriera y se murió. Yo estaba orando para que Dios me sanara y Dios no me sanó. Bueno, aquí el problema es cuando hay un deseo personal. Ah, es que yo voy a orar por tal persona para que se sane y esa persona mire que mi oración sí tiene poder.
Cuidado, ¿verdad? Cuidado cuando nosotros queremos, ¿verdad? Salir y resaltar ante una petición, ¿no? Es algo en que Dios va a obrar, ¿verdad? Y Dios va a obrar conforme a su voluntad. Ahorita le doy eh, la palabra, hermana Elda. 1 Corintios 4, 3 y 5 dice, cuidado cuando a veces no sabemos interpretar bien una promesa, ¿verdad? Y la agarramos fuera de su contexto y creemos que Dios tiene que hacer lo que yo digo, ¿verdad? ¿Por qué? Dice 1 Corintios 4, 3 y 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Y aquí, ¿verdad? Podemos decir, ¿y por qué perdí 1.000 lempiras en tal actividad o se me perdieron de la bolsa? ¿Por qué por qué me despidieron del trabajo? ¿Por qué un hijo tengo enfermo? ¿Por qué me pasan cosas malas a mí si yo soy bueno? Aquí, ¿verdad? Dios tiene un plan. Y tal vez esos 1.000 lempiras que se me perdieron a mí era el dinero que otra persona estaba necesitando y que Dios lo proveyó y dijo, bueno, vamos a ver cómo está el hermano, a ver cómo está su fe, o si tienes puesta la fe en los 1.000 lempiras y no tienes la fe puesta en Dios, ¿verdad? Vamos a ver si confía en la tarjeta o confía en Dios, ¿verdad? Entonces, es que perdí el trabajo. Bueno, Dios me quiere dar un nuevo trabajo o Dios quiere que yo aproveche mi salida para dedicarme más a mi familia o dedicarme más a la iglesia o cambiar de trabajo. Dios, ¿verdad? Dios va a obrar, ¿verdad? Eh, recuerdo, ¿verdad? De un amigo que tuvo un accidente, pero le digo un accidente que él iba atrás de una pelota y que se había caído y le dijeron, pásame la pelota. Él iba atrás de la pelota se deslizó y se quebró la mano. Así, ¿verdad? Y fue a parar al hospital. Y allá en el hospital, primero empezó, ¿verdad? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y por qué Dios me manda aquí? ¿Por qué Dios no me cuidó? Y que a sus ángeles me mandaron acerca de mí para que mi pie no tropiece en piedra. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta que después de 2 días, no sé qué, él dijo, bueno, si Dios me trajo aquí es por algo. Y empezó él a platicar con las personas y empezó él a evangelizar a las personas que tenía a la par. ¿Por qué? Porque no le iban a enyesar. Fue justo un fin de semana, algo así, entonces no lo podían enyesar, poner los clavos, gran protocolo ahí. Y entonces él empezó a predicarle a todas las personas que llegaban. Hasta que al final, ya el quinto o sexto día, llegaba una persona accidentada nueva. Decía, hey, anda a hablar con tal persona. ¿Qué pasó? Tuvo un accidente. Ah, ya voy, dice. Y él iba y le predicaba el evangelio a todos. Entonces, Dios permitió que él tuviera ese accidente para que muchas personas conocieran acerca de Dios, sí, pero no, pero es que Dios me falló. No, Dios tiene un plan, ¿verdad? Que es mayor que nosotros a veces. Hermana Elda, ahora sí. Sí, hermano, me quedé pensando en lo que usted dijo anteriormente del deseo personal, que a veces le pasa mucho a los muchachos solteros, que a veces la Biblia dice, va, que no nos juntemos con yugo desigual. Y una vez se anda con un mundano y está orando por esa persona para que sea salva, pero realmente, y Dios conoce el corazón de uno y las intenciones de uno. Entonces, realmente uno está orando por esa persona para que sea cristiana, para que se case con uno y no necesariamente porque esté interesado en la salvación. Yo creo que las oraciones Dios no las responde. Ay, sí, ese es otro detalle, ¿verdad? Y nosotros lo que cuando hablamos con personas así es decirles, bueno, usted tiene que convertirse en un verdadero hijo de Dios, convertirse en una verdadera hija de Dios, porque un hijo de Dios se va a fijar en una hija de Dios. Entonces, y ahí, ¿verdad?
Y lastimosamente hemos visto, ¿verdad? Muchas personas que se casan por los motivos incorrectos y tienen resultados incorrectos, ¿verdad? O tienen consecuencias. Entonces, pero cuando una persona espera, cuando una persona confía en que Dios va a su tiempo, va a poner a esa persona indicada, bueno, vemos también los resultados, ¿verdad? Un matrimonio que glorifica a Dios, una oportunidad más para crecer, siendo testimonio para su familia y para todos. Entonces, eh, ahí, ¿verdad? Con eso uno tiene que descansar y confiar de que al final Dios va a hacer su voluntad, ¿verdad? Hay algunos que dicen, ¿verdad? Bueno, Dios no hace nada y me toca a mí, ¿verdad? Hacer algo, ¿verdad? Y buscar la forma, ¿no? ¿Verdad? Dejar que Dios haga su obra, ¿verdad? Porque la tercera posibilidad, cuando Dios no responde o cuando una promesa no se cumple, es que Dios va a obrar a su tiempo. La promesa va a ser cumplida después. Ya le doy la palabra, hermano David. La promesa va a ser cumplida después. Y de una manera inesperada. Dios le prometió a Abraham que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Pero esto se cumplió hasta cuando ellos ya no podían tener bebés. Y decía, bueno, ya no, ya no puedo ya. Pero cuando es físicamente imposible, Dios es especialista y decir, ahora sí. Cuando uno ya no sabe para dónde buscar y dónde pedir ayuda, ahí es cuando Dios dice, ahora sí, yo voy a obrar para que no sea en mis fuerzas o mis oraciones, sino que sea para glorificar a Dios. Hermano David. Sí, no, para comentar, hermano, lo que decía el hermano ahí, Ujú, eh, eh, o lo que usted también comentaba, ¿verdad? Las malas aplicaciones. ujú. Y hay otro versículo que me llama la atención en el libro de los Salmos que dice, ven y deleítate a sí mismo en Él, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y hay muchos que, más que tantos deseos que uno tiene, ¿va? Sí. Los jóvenes quieren una pareja, un deseo, ¿verdad? Pero realmente aquí es el deleitarnos en el Señor, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Qué es? Y lo otro, ¿verdad? Que usted decía, pasaje fuerte, ¿va? Que el que no trabaja, que no coma, dijo el apóstol Pablo, ¿va? O lo que decía, el que no trabaja o no provee para los de sus casas ha negado la fe. Pero hay otros pasajes que pueden ser como una paradoja, ¿va? Cuando dice nuestro Señor Jesucristo, no os preocupéis por qué comeréis el día de mañana, ni qué vestiréis, ¿verdad? Mirad los pajaritos que ni trabajan, y ni aún Salomón, dice, se vistió como uno de ellos, ¿va? Podría ser alguien que no quiere trabajar, ¿va? Podría agarrar ese pasaje ahí, va. Ah, no, pero es que la Biblia dice que si Dios le provee a un pajarito, va. Entonces, ¿por qué no? ¿Cuánto más? Como, y termina diciendo el pasaje, ¿cuánto más valeréis vosotros, va? Entonces, podría dar una mala aplicación ahí, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo correcto, como usted dice, ¿verdad? Es la aplicación correcta con el contexto, ¿verdad? Para poderla exponer y así poderla entender, pues, qué es lo que Dios nos quiere decir. Solamente, hermanos. Gracias, hermano. No, y es cierto, ¿verdad? Es válido porque muchos agarran las promesas y las quieren, no, si Dios, no tengo que trabajar porque Dios me va a proveer, pero tenemos que estudiar en qué momento fue dicho eso, a quién fue dicho eso y si yo puedo o no puedo reclamar esa promesa, ¿verdad? Pero cuando Dios estaba enseñando, la gente se estaba preocupando por las cosas, ¿verdad? Se estaba preocupando por lo material, se estaba preocupando por obtener riquezas. Entonces Dios dice, no se afanen, no se preocupen, ¿verdad? No se preocupen por todas las cosas. Busquen el reino de Dios y su justicia y de ahí Dios va a proveer todo lo demás. No, hermano, pero es que yo quiero un carro más nuevo. Bueno, está bien, trabaje, pues trabaje y todo, y no descuide la obra y no descuide su familia. Y listo, ahorre y Dios le va a proveer un mejor carro, ¿verdad?
Pero, ¿para qué quiero un mejor carro? Para que lo digan, ay, mire, ve cómo lo bendice Dios al hermano. Ahí es donde miramos nuestras intenciones, ¿verdad? ¿Para qué quiero yo tal cosa? Yo le decía, eh, cuando una de mis oraciones de joven, de niño, era que Dios me diera una bicicleta. O sea, Dios nunca me dio una bicicleta, ¿verdad? De niño. Entonces yo me voy a enojar en contra de Dios. No, pero ¿saben cuándo sí a mi hermano le dieron una bicicleta? Y él lo primero que hizo cuando agarró la bicicleta, quebró un stop de un carro y después casi se accidenta allá en una pista de bicicross aquí en la satélite, ¿verdad? Entonces yo dije, Dios, bueno, gracias Dios, gracias Dios, ¿verdad? Y después, cuando ya nos compraron una bicicleta, se la robaron aquí en la casa. Entonces yo dije, Dios no quiere que yo tenga bicicleta. Así que, pero decir que Dios me falló, que estoy enemistado contra Dios porque no, sino que tengo que saber, ¿verdad? ¿Para qué estoy pidiendo las cosas? Y si es conforme a la voluntad de Dios. Y volviendo aquí a las promesas, ¿verdad? Si una promesa no se cumple, Dios va a obrar o nos está haciendo que esperemos y va a obrar de una manera que nosotros no sabemos, ¿verdad? Dios no nos va a fallar. Y es posible que no nos hayamos equivocado al apropiarnos de la promesa, que la promesa sea correcta, ¿verdad? Pero Dios lo puede cumplir en algún modo y en el momento en que no nos podemos, que no lo esperamos. Cuando digamos, bueno, ya Dios no proveyó, ya Dios no arregló nada, listo, tranquilo. Ahí es cuando ya nosotros ya no podemos nada y solo miramos para el cielo, ahí es cuando Dios va a responder, ¿verdad? Y tenemos que tener en cuenta con respecto a las promesas. Hay promesas generales y hay promesas específicas. Las promesas generales son promesas que el Espíritu Santo le da a todos los creyentes. Esta es una promesa, 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es una promesa para todas las personas, ¿verdad? Y así como esta, hay muchas promesas que son generales. Esas sí podemos reclamarla, ¿verdad? Sí podemos reclamarla. Que donde están dos o tres reunidos en nombre de Dios, ahí está Dios en medio, sí. Y es verdad, ¿verdad? Dios está, si nosotros de corazón lo vamos a buscar y Dios está ahí con nosotros, ¿verdad? Pero hay promesas que son específicas. Y estas son promesas dadas por el Espíritu Santo a personas específicas en ocasiones específicas. Esas promesas son nuestras solo si el Espíritu Santo nos habla y nos la va a dar. Ay, y aquí hay un punto, ¿verdad? ¿Cuándo es que el Espíritu Santo nos va a dar una promesa a nosotros, ¿verdad? Cuando, cuando es algo propio entre Dios y nosotros, ¿verdad? Entonces no es otra forma. Y aquí, ¿verdad? Pablo pidió una promesa, reclamó una promesa en Hechos 13:47. Vamos a ver. Perdón. Vamos a ver. Hechos 13. Ajá. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esta es una promesa que Pablo pidió que está en Isaías 49:6. Entonces, podemos reclamar, Pablo podía reclamar esa promesa, sí. Digamos, decir que es que Dios me mandó a hacer misión, a ir a una misión y que el Espíritu Santo, así como se le presentó a Pablo y le dijo en visión, no temas, sé fuerte y predica porque tengo gran pueblo en ese lugar. Sí, podemos reclamar eso, pero ¿cuándo? Cuando el Espíritu Santo nos va a hablar directamente a cada uno de nosotros.
Pero si una persona es un nuevo creyente, mejor que se enfoque primero en promesas generales. Y aquí, ¿verdad? Hay un punto. Conozco el caso de unos misioneros que estaban ellos sirviendo en la obra a tiempo completo y la esposa estaba embarazada. Y ya nació la bebé, pero nació prematura y vivió un día y falleció. Son misioneros, están sirviendo en la obra, están a tiempo completo, están predicando el evangelio y muere uno de sus hijos. Dios no cuidó de ellos. Y ahora el punto, ¿verdad? ¿Saben? La paz que tuvieron, bueno, obviamente pasaron por el duelo, Dios los restauró, pero ¿saben con qué promesa Dios los restauró? Con, um, creo que en Samuel, la historia de David, cuando muere el hijo de David con Betsabé, dice, cuando después que fallece y David se cambia su ropa y él se da cuenta y pregunta, ¿falleció el niño? Sí, falleció. Listo. Se cambia, come y vuelve a sus actividades. Y le preguntan, ¿verdad? Pero cuando él estaba vivo, lloraba, lloraba, lloraba y estabas triste y estabas orando y todo. Pero ahora que ya está muerto, ¿por qué cambias, te bañas, te arreglas, comes y sigues con tu vida? Y David le dijo, ¿verdad? Bueno, porque cuando el niño vivía, yo oraba para ver si Dios tiene misericordia, que le conceda la vida. Pero ahora que el bebé falleció, entonces solo nos queda, yo no puedo ir a él. Ve, él no puede venir a mí, dice el versículo. Él no puede venir a mí, mas yo voy a él. Entonces, ese fue uno de los versículos que los consoló a ellos. Entonces, puedo decir yo, no, está mal interpretado esa promesa. No, o sea, Dios obró, ¿verdad? Con ellos les llevó a que pudieran tener ese descanso y esa paz en Él, ¿verdad? Entonces, y de esa forma ellos pudieron, ¿verdad? Nadie le va a reponer la pérdida de un bebé. No podemos entender por qué los bebés mueren, pero lo que sí podemos saber es que Dios tiene un plan y que en su misericordia Dios obró, ¿verdad? Y estas personas después, ¿verdad? Eh, conocieron, conocieron bien más personas que habían perdido bebés así recién nacidos. Entonces, fueron de consuelo a muchas personas también, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué? Tuvieron que haber pasado por una situación igual y así poder aconsejar a personas que pasaron por una situación similar también. Entonces, el hecho de qué promesa Dios utilizó para restaurarlos y cómo ellos pudieron, bueno, es algo personal, ¿verdad? Entonces, cuando hay promesas que son específicas para una persona, tenemos que analizarlo, tenemos que tener cuidado, pero cuando son promesas generales, esas promesas yo sí las puedo reclamar y yo sí puedo ahora decir que Dios me, que Dios me conceda esas peticiones, ¿verdad? Perdón. Que Dios conceda esas peticiones. Bueno, aquí hay otro detalle, ¿verdad? Con respecto a las promesas específicas, es Dios obrando con una persona específica en su voluntad. Que las promesas, hay promesas que tienen condiciones. Si tú haces esto, yo voy a obrar en esto. Entonces ahí ver la condición. Y la otra, que el Espíritu Santo obra
conforme a su voluntad, porque es soberano. Él puede hablar con cualquier persona y dar una promesa específica a alguien, ¿verdad? Lo otro, ¿cuándo se va a cumplir la promesa? ¿Cuándo se va a cumplir la promesa? No sé dónde, no sé cuándo, no sé cómo. Así que con promesas específicas, cuidado porque Dios tiene la última palabra, ¿verdad? Y Dios nos concede a veces promesas para que nosotros dependamos más de Él, ¿verdad? Y que oremos más. Y Dios nos dice, bueno, tenemos una petición y Dios nos ha respondido con esto, con esta promesa. Bueno, es para acercarnos más a Él, ¿verdad? Dios se propone glorificarse a sí mismo al darte esas promesas. Y no, yo creo que les compartí la vez pasada, ¿verdad? Había un versículo en 2 de Timoteo, 2 de Timoteo 2:15, creo que era el versículo lema en método de estudio. Era el versículo lema que Dios utilizó para desafiarnos a poder estudiar la Biblia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este fue el versículo que Dios utilizó para que nosotros pudiéramos dedicarnos y estudiar la Biblia a tiempo completo. Y Dios proveyó todo lo demás, ¿verdad? Un seminario, pudimos ir, estar 3 años estudiando la Biblia y gracias a Dios, ¿verdad? Pero sabíamos a qué íbamos, a prepararnos para poder utilizar bien la palabra de Dios. Y aquí, bueno, ya vimos los principios generales, ya vimos los primeros 9. Ahora vamos a los principios gramaticales. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Tenemos todavía unos 10, 15 minutos. Los principios gramaticales son o se enfocan en las propias palabras del texto bíblico. Gramática, palabra, ¿verdad? Entonces ahí lo asociamos. ¿Cómo hemos de entender las palabras y frases en los pasajes que estudiamos? Eso, esas palabras específicas. ¿Qué reglas básicas hay que debemos recordar al separar un texto, al separarlo por palabras, al estudiar palabra por palabra? ¿Qué cosas básicas tenemos que tener? Es lo que vamos a estudiar hoy, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo podemos responder a estas preguntas con respecto a las palabras, a la gramática. La primera, la regla número 10. Las escrituras solo tienen un significado y han de ser tomadas en su sentido literal. Y aquí, ¿verdad? Habían, si ustedes leen el otro material de interpretación bíblica, el otro material donde está la tarea, en la parte anterior ahí decía que antes se utilizaban cuatro formas en que yo podía interpretar una palabra. Y ahí ponen el ejemplo, ¿verdad? Jerusalén, cada vez que aparece la palabra Jerusalén, se refiere a la ciudad. Esa es una interpretación. La segunda interpretación es que se refiere a la iglesia, apuntando al futuro. Entonces, cada vez que aparece la palabra Jerusalén, ella dice, es la ciudad. Otra es la iglesia. Otra es la vida espiritual de la persona. Entonces, cada vez que aparece la palabra Jerusalén es la vida espiritual de la persona. O cada vez que aparece la palabra Jerusalén es el trato de Dios con alguien más. Entonces, sí, así. Entonces, por mucho tiempo se utilizaba esa forma de interpretar, dándole a cada palabra 4 interpretaciones. Pero no es así. Esa es la regla número 10. La escritura solo tiene un significado, solo tiene una interpretación en su sentido literal. Siempre ir a una explicación literal del texto en lugar de ir por lo alegórico. Aquí hay escuelas de interpretación que usan hasta 4 interpretaciones de una palabra. Eso no es lo ideal, sino que tenemos que pensar en una sola interpretación del texto. Para lograr cierto nivel de comunicación entre dos personas, uno debe dar por sentado que el propósito que conlleva el acto de hablar es el de transmitir la idea.
Y el segundo es que el lenguaje es un medio confiable de comunicación cuando yo voy a transmitir una idea. Si algo no lo voy a interpretar literal, debo analizar por qué. ¿Por qué algo no lo puedo interpretar literal? Y ahí tengo que pensar, ¿verdad? ¿Por qué? La pregunta uno, ¿pongo en duda el sentido literal de este pasaje porque no quiero obedecerlo? Es que la gran comisión solo fue dada para los discípulos, no fue dada para los cristianos en este momento, o solo fue para judíos. Y ahí estoy poniendo en duda el sentido literal de la palabra, del pasaje. Y ahí tenemos que hacer las preguntas. ¿Qué nos llevó a esa conclusión de que no tenemos que interpretar literal? El deseo de no hacer lo que la Biblia manda o el deseo sincero de agradar a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Voy a obedecer la Biblia o voy a desobedecer? Entonces, ¿por qué no aplicar literalmente la interpretación de un pasaje, ¿verdad? El segundo caso, no lo voy a interpretar literal porque si no interpreto literalmente este pasaje, porque no se ajusta a mis inclinaciones teológicas y preconcebidas. Y aquí, ¿verdad? Yo me acerco a la Biblia y yo ya sé lo que quiero que la Biblia diga. Entonces, voy a malinterpretar y voy a sacar fuera de su contexto, ¿verdad? Y a los que son, a los que llevaron la clase anterior conmigo, ¿verdad? Había una persona de estas mega iglesias populares y todo que hablaba en su predicación, ¿verdad? Y decía, mire, así como Jacob, que él vio una escalera, cuando él tuvo un sueño y vio la escalera al cielo, que subían y bajaban ángeles, una de las interpretaciones de escalera era como una, ¿cómo se llama? Como que no es elipse, sino que es como una escalera circular, dice. Entonces, esa escalera circular era, es similar a lo que hoy es el ADN. Entonces, ¿qué significa? Que Dios nos tiene que cambiar el ADN a nosotros. Entonces, y así era la predicación. Y muchas de las predicaciones, ¿por qué? Sacaban del contexto eh, los versículos para malinterpretarlos y apoyar lo que ellos querían, ¿verdad? A lo que las personas quieren. Así que cuidado con estas mega iglesias que malinterpretan los versículos, ¿verdad? Para apoyar sus creencias. Nosotros somos siervos de Dios y nuestra tarea es la de comprender cómo es Dios y qué espera Dios de nosotros. Así que por eso debemos interpretar la Biblia de forma literal. El objetivo de nuestro estudio bíblico no es el de confirmar nuestras propias ideas, sino que es confirmar cómo es Dios. La aplicación de las reglas de interpretación debe fundarse siempre en una motivación personal correcta. Por lo tanto, determina cuál es el sentido normal y común de la palabra o pasaje que estamos estudiando y consideremos esa interpretación en el sentido normal y literal como correcto, a menos que el texto indique otra cosa. Ejemplo, aquí hay aquí lo voy a probar. Cuando dice que es más fácil que que un camello pase por el ojo de una aguja, ¿es literal o es alegoría? Entonces, nosotros tenemos que estudiar el texto bíblico, estudiar la palabra y ver y sacar nuestra propia conclusión del texto después de haber estudiado cada una de las palabras, ¿verdad? Camello se refiere a
un animal. Aguja se refiere a una aguja o se refiere a otra cosa y ahí tenemos que estudiar, ¿verdad? Por eso es las palabras, por eso nos vamos ahorita y estamos estudiando los principios gramaticales, perdón, no son generales ahí, son gramaticales, ¿verdad? Entonces, irnos Pastor, por el sentido normal y común de la palabra, primero. Si el contexto está hablando de otra cosa, entonces ahí podemos abrir un poco, pero si no, enfocarnos en la palabra. ¿Alguien iba a decir algo? sí, pastor, yo, bueno, respecto a ese pasaje, yo Ajá. al inicio pensaba que era únicamente alegórico, porque por ejemplo, cuando leí la parte de una aguja, yo me enfocaba en una aguja de coser o de costurar, pero después ya viendo comentarios o viendo otros textos, por ejemplo, ahí el término griego dice que es agullón o agujón, Ujú, que básicamente se refiere no a una aguja de costurar, sino que a una alcantarilla que había en las murallas o en las partes. Bueno, entonces sí era posible que un camello, digamos, con dificultad entrara ujú. por una alcantarilla, ¿verdad? Que se le decía agujón, entonces sí es literal realmente ese texto, ¿verdad? Sí. Entonces, De, de ahí la es aguja donde, del camello. sí, gracias, hermano. Ahí es donde tenemos que ir nosotros a buscar un diccionario y buscar las palabras, ¿verdad? Cuando un pasaje o una palabra parezca tener más de un sentido, primero tenemos que elegir el sentido más claro. El sentido más obvio es generalmente el correcto. Entonces ahí, ¿verdad? Y he escuchado también, ¿verdad? De una pequeña puerta donde donde los camellos no podían pasar, sino que tenían que arrodillarse y era más difícil pasar y todo eso. Entonces, pero tenemos que estudiar el texto, a ver qué es lo que dice, ¿verdad? Justo en la clase anterior, ¿verdad? Me hacían una pregunta, ¿verdad? Cuando cuando dice que Pedro negó a Jesús, cantó el gallo, dice. Pero, ¿a qué se refiere ese canto del gallo? ¿Es una persona que estaba con una trompeta y tocaba la trompeta? ¿O el gallo se refiere a un animal? No, porque es que ahí donde estaba el sacerdote no podían haber gallos, animales, porque eran inmundos. Bueno, ¿qué significa? Tenemos que estudiar la Biblia. Tenemos que estudiar la Biblia. ¿Era un toque de la trompeta o era un animal que se refería a eso? Y normalmente el gallo cantaba a las 3 de la mañana, era la tercera vigilia de la noche. Entonces, pero, ¿qué nos lleva a nosotros? A estudiar y ver qué interpretación vamos a dar al texto. Pero siempre buscar el sentido literal primero. Y después, si el contexto me habla de otra cosa, entonces ir a eso, ¿verdad? Pero con mucha frecuencia vamos a quebrar, se quiebra esta regla, porque la gente dice, no, es que muy simple. O sea, el hecho de que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo en seco, eh, no, si de vez en cuando dice, no sé si ustedes han visto un documental de el Éxodo decodificado y el Éxodo revelado. Y ellos, eh, creo que es el director de Titanic, ¿verdad? Estaba desacreditando las 10 plagas de Egipto una por una. Dice, no, que el agua se convirtió, el agua del río del Nilo se convirtió en sangre. Eso era porque un volcán que estaba ahí cerca había tirado azufre y por eso se puso rojo. Y uno, ¿what? Pero Dios puede usar la naturaleza. Sí, Dios puede usar la naturaleza. Pero, ¿cuál es el milagro? De que cuando Moisés oró, todo se quitó. Que vinieron las tinieblas, que vinieron las plagas de las moscas, que vinieron cada una de las cosas y todo así. Digamos, la gente lo puede desacreditar, puede decir un montón de cosas en contra
de esos milagros, pero al final nosotros sabemos de que la Biblia es correcta. Y si Dios dice que actuó de esa forma, es porque Dios actuó de esa forma. ¿Por qué? Porque aún dice el pasaje, ¿verdad? No, si aún los magos hacían magia y hacían lo mismo. Pero ¿cuál es el problema? El problema no era replicar el milagro, el problema era contradecir el milagro. Digamos que los magos hayan hecho también la sangre, hayan convertido roja, eso no es el milagro. El milagro que ellos tenían que haber hecho los magos era volver clara el agua. No era repetir el milagro de Moisés, que Dios había hecho a través de Moisés, sino que era recomponer todo. Pero si nosotros estudiamos, cada una de las plagas era que Dios estaba venciendo a uno de los ídolos de Egipto. Entonces, los ídolos, los egipcios los tenían muy claros y tenían un montón de ídolos. Y Dios se mostró mayor que cada uno de esos ídolos. Y por eso era una plaga para esto, otra plaga para esto, otra plaga para esto. Y cada uno era un milagro, ¿verdad? Que Dios estaba y que Dios era mayor que cada una de esas imágenes que los egipcios habían tenido y que el pueblo de Israel también había presenciado. Entonces, no podemos quitar, ¿verdad? La parte esa. Y el hecho de que ellos dicen, no, es que cruzaron en seco porque viene un viento del oriente y viene un viento de aquí, y entonces ellos pudieron pasar aquí y era el río de juncos, entonces ahí podían pasar tranquilos. Pero ellos no explican que ese mismo río destruyó al ejército de Egipto, destruyó a todo el imperio, ¿verdad? Toda la fuerza militar de aquel momento. Entonces, eso no lo explican ellos. Eso no lo explican. ¿Por qué? No se puede explicar. ¿Cómo en un caminar por en medio de un lugar en seco va a destruir a un ejército? Entonces, eso no se puede, ¿verdad? Y aunque ellos intenten desacreditar la Biblia, Dios ha obrado, ¿verdad? Y obra de forma milagrosa, ¿verdad? Aquí en la alimentación de los 5,000, uno puede decir, ¿verdad? No, Dios dice que él agarró los panes y los peces del niño y alimentó a las más de 5,000 personas que habían en aquel momento. Pero gente que quiere desacreditar la Biblia dice, no, es que las personas al ver que el niño había dado toda su comida, toda su merienda, ellos también sacaron el pan que tenían y sacaron todas las cosas que ellos andaban. Entonces por eso sobró para todos. No, no, ¿verdad? Si Dios dice que Él oró y hizo la alimentación de todas esas personas, así es, ¿verdad? Vamos a irnos por la parte literal, ¿verdad? Que Dios obra de esa forma. Dios obra de esa forma. Eh, ¿Cuán fácil sería abusar de las herramientas de interpretación y llegar a una conclusión distinta? Pero al descubrir que estamos por ceder a tal tentación, recuerde esta importante regla de interpretación. Esta sería como la parte central de la regla número 10. Las escrituras solo tienen un significado literal y han de ser tomadas en su sentido literal, perdón. Solo tienen un significado de interpretación. Las escrituras solo tienen un significado de interpretación. Solo tienen un significado, una interpretación. Pero hay muchas aplicaciones, sí. Hay muchas aplicaciones diferentes para cada persona. La aplicación. Pero el significado es uno solo y debe de ser tomado en su sentido literal, a menos que el pasaje diga que es otra cosa. Ejemplo, cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare va a estar en el reino de Dios. Algo así el pasaje dice. Pero Jesús de verdad es una puerta. Las costillas de Jesús están a la par del llavín de la puerta. No, allí nosotros decimos, bueno, Jesús dice que Él es
y tenemos que estudiar, ¿verdad? Cuando es un objeto comparado, tenemos que estudiar el objeto. Y ahí la comparación, tenemos que ver que no es un sentido literal. Jesús no es una puerta así cuadrada de madera o de metal, sino que es el lugar para ingresar a Dios. Es la forma como podemos llegar a Dios. Entonces, ¿las escrituras tienen un significado? Sí, una sola interpretación. Y han de ser tomadas principalmente en su sentido literal, en su sentido literal. Bueno, hermanos. Bueno, vamos a terminar aquí. Pastor, en la regla 10, eh, Ajá. Sí, bueno, no siempre no se puede tomar de todos los textos de forma literal. Por ejemplo, correcto. Marcos Ajá. 9:47 dice, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, lo mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Entonces, si toda la palabra fuera literal, entonces, No, todos, bueno, creo que ni un ojo tuviéramos, sino que correcto. ya sin los ojos, sin manos, cojo, manco. Ujú. Así es, ¿verdad? Entonces no tenemos que irnos en la parte literal del texto, sino que sacar la interpretación, que es una. ¿Y cuál es la interpretación? Que si algo nos es ocasión de pecado, tenemos que quitarlo de nosotros. Pero no voy a irme yo a la parte literal, ¿verdad? Y decir, bueno, ojo por ojo y diente por diente. Ya estaríamos sin ojos y sin dientes, ¿verdad? Entonces, cuidado ahí, ¿verdad? Cuidado ahí. Si, si no, obviamente, bueno, ahí hay otro ejemplo, ¿verdad? En la cena del Señor, esa era la parte donde había, creo, dificultad entre Calvino y Lutero, algo así. Cuando están tomando la cena del Señor, el pan se transforma, cuando dice, ¿verdad? Tomad el pan que es mi cuerpo. ¿El pan se transforma en el cuerpo de Cristo o estoy comiendo el cuerpo de Cristo? O, o es un símbolo. El pan es un símbolo del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, allí es cuando tenemos que saber, ¿verdad? Y decir, bueno, esto es esto y esto es esto. Y es lo que creen otros grupos religiosos, ¿verdad? No, y agarran, ¿verdad? Un tipo de pan y le llaman de una forma y dicen, no, esto se convierte y cuando entra en nuestra garganta, ahí se convierte en el cuerpo de Cristo. No, no, es un simbolismo, es un Entonces símbolo. somos caníbales. Sí, estamos comiendo a Cristo cada vez, ¿verdad? Entonces, no, estamos recordando la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Es un símbolo, es un símbolo. Entonces, pero eso nos va a decir, el contexto nos va a decir eso. Pero si no, nos vamos a ir por la parte literal, la parte literal. Bueno, preguntas, hermanos. Bueno, la próxima clase vamos a continuar y vamos a ver el significado, la 11 es el significado de las palabras según el tiempo en que fueron escritas. Esa es la 11 y ahí cada una de las demás. Entonces, bueno, vamos a... oh, déjame compartir. Listo. Bueno, listo, hermanos. ¿A alguien le gustaría orar? Y así quedamos despedidos. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Padre Dios, Señor, que alabamos y que exaltamos. Darte gracias, Señor, por este día que ya está casi para culminar, Dios. Y lo bueno y lo interesante y lo mejor, Señor, que
Vamos a nuestros aposentos, haber aprendido algo de tu palabra para exigirnos más, Dios, lo que hemos aprendido y poder compartir y poder servirte con excelencia. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Bendíceles, bendice su hogar, Dios, su sueño, que sea reparador y que mañana sea un día fructífero. Gracias, Señor, por el tiempo que nos dedicas. Lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo. Gracias, Bueno, hermanos. Dios les Dios les bendiga. bendiga. Y ahí Amén, hermano. sigamos estudiando bien la Biblia y que podamos interpretar bien la Biblia, ¿verdad? También ese es el objetivo de la clase. Dios les Buenas bendiga, noches, hermano. hermanos. Nos vemos en la Bueno. próxima. Nos vemos. Dios les bendiga. Chau, chau, chau.